Dios te bendiga. Te habla el evangelista Basilio Morel del Ministerio Evangelístico Palabra de Sabiduría bajo el poder de Dios. Segunda de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de que lo que nosotros predicamos deben estar escrito aquí en las Sagradas Escrituras. A continuación, vamos a exhortarle sobre cómo nosotros nos presentamos a Dios aprobado por Él. Cómo ser un buen obrero aprobado por Dios. Esto no se trata de solamente leer la palabra, leerla por encima. No, usted debe estudiar la Sagrada Escritura, debe escudriñar la Sagrada Escritura para poder ser aprobado por Dios, no por el hombre, aprobado por Dios. También el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría. Vamos a ver la necesidad de nosotros como creyentes orar al Padre para que nos dé el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría. Vamos a ver a continuación qué nos dicen estas Sagradas Escrituras. La palabra la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a la altura de su capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Aquí, cuando leemos este versículo, nos exhorta a que nos esforcemos diligentemente para que nos presentemos ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica estudiar profundamente las Sagradas Escrituras, vivir con integridad y evitar conversaciones vanas que lo que producen es y no conducen a la impiedad. Esto también requiere que nosotros nos preparemos en estudio y dedicación para manejar rectamente la palabra de verdad. Esto es, nosotros vivir una vida de integridad y de buen testimonio, donde el comportamiento agrade a Dios y no a los hombres. Debemos manejar bien la palabra, lo que implica enseñar y aplicar la verdad bíblica con precisión y sin distorsiones. Aleluya. Cuando nos referimos a ser aprobados por Dios, es porque nuestra meta no es la aprobación de los hombres, no es la aprobación humana, sino la de Dios a través de nuestra fidelidad hacia Él. ¿Qué debemos nosotros hacer? Debemos estudiar las Escrituras, debemos escudriñar las Escrituras, profundizar en la lectura de la palabra de Dios para entenderla correctamente. También nosotros debemos alejarnos de discusiones vanas que lo que hacen es carcomen la fe como gangrena, y vivir lo que aprendemos poniendo en práctica la palabra de Dios, asegurando que nuestras acciones y palabras sean coherentes. Gloria a Dios. Hasta aquí esta parte sobre de presentarte ante Dios como un obrero aprobado. Vamos a exhortar ahora sobre el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría. Vamos a ver qué nos dice esta santa palabra sobre el espíritu de sabiduría. Y para nosotros poder exhortar sobre el espíritu de sabiduría, nos trasladamos hacia el libro de Isaías, su capítulo 11, versículo 2,
donde describe al Espíritu del Señor sobre el Mesías. También nos trasladamos y leemos el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, donde Pablo ora para que los creyentes reciban este espíritu de revelación para conocer mejor a Dios. Cuando leemos en el libro de Isaías, capítulo 11, su versículo 2, ¿qué nos dice este libro? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Luego leemos el libro de Efesios, donde Pablo habla, capítulo 1, versículo 17. Aquí dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Aquí en un contexto adicional nos trasladamos al libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 31, donde se menciona que Dios llenó a Bezaleel con el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aleluya, gloria a Dios. Este espíritu representa la sabiduría divina, el entendimiento profundo de los propósitos de Dios y la revelación espiritual. Hasta aquí fueron las exhortaciones de hoy sobre el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación y cómo nosotros presentarnos aprobado ante Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, Maranata. Somos Ministerio Evangelístico, palabra de sabiduría bajo el poder de Dios. Segunda de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.